saludarlos. Bienvenidos a este webinar que estamos presentando el día de hoy desde Women for Solutions. Vamos a ir haciendo como la introducción y presentando a nuestras expositoras de lujo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, un gusto, bienvenida Sofía. Nosotras tenemos la costumbre de comenzar siempre con un rito de empoderamiento que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, ¿no? Así que vamos a hacer ese rito que solemos hacer desde Women for Solutions, que tiene que ver con esto de estar preparados para recibir esta información con los hombros y la espalda erguida, con el mentón en alto, con los ojos que brillan con entusiasmo y con una gran sonrisa, dispuestas y dispuestos a participar mientras vamos y seguimos admitiendo. Mi nombre es Andrea Pérez, tengo hace ya como 2 o 3 años el honor de formar parte de esta comunidad de Women for Solutions, y hoy voy a estar haciendo de moderadora en esta presentación. Así que para hoy vamos a presentar a Sofía, que está acá con nosotros. Sofía Garro, ella es ingeniera en sistemas, es fundadora de Almeric, una consultora especializada en cambio climático. Por más de 9 años ha trabajado en distintos proyectos con foco en cambio climático, y desde Almeric ha acompañado a empresas de diversos sectores a medir su huella de carbono y a desarrollar estrategias de mitigación de cambio climático. Bienvenida, Sofi. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Y también voy a presentar a Ligia Fórmica, que también va a estar formando parte de esta presentación. Ella también es ingeniera ambiental y también se desempeña en la consultora Almeric desde hace 5 años, trabajando en proyectos de medición, planes de reducción y opciones de compensación de huella de carbono. Tema súper interesante en el momento en el que hoy vivimos, ¿no? Así que bueno, te voy a dejar que empieces con tu presentación, a ver si podés pasar la presentación. Estamos grabando, perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá estamos. Bueno, en primer lugar, déjenme compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno, avísenme cuando se ve. Perfecto, Sofía. Bueno, genial. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la organización Women for Solutions por esta posibilidad que nos brindan de poder mostrar de alguna manera nuestro corazón de nuestro trabajo, de cuáles son nuestras inquietudes y por qué estamos acá hoy hablando sobre cambio climático. En primer lugar, bueno, vamos a hacer una charla, trataremos de no superar los 40 minutos aproximadamente. La idea es hacer una brevísima introducción a lo que es el cambio climático, hablar del contexto internacional, hablar un poco sobre esto de qué es la huella de carbono, para qué sirve, qué es esto de carbono neutralidad que tanto se habla últimamente, y pensar un poquito de cómo estamos nosotros como miembros de una sociedad impactando también en esta problemática y cómo podemos hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena. Bueno, nos presentamos. La idea era que nos escriban en el chat. Bueno, a muchos de los que están conectados los conocemos, pero bueno, para los otros, para los que quieran presentarse, contar de dónde vienen, si son de Argentina o de qué país son, así nos podemos ir conociendo un poquitito mejor. Con Ligia, nosotros somos socias en Almeric, que es una consultora que se especializa en cambio climático, como bien dijo Andrea al principio. Nosotros desde el año 2013 trabajamos específicamente en todo lo que es cambio climático, principalmente en el sector privado. Hemos trabajado en el sector público, en inventarios de gases de efecto invernadero de la ciudad de Rosario, también de Santa Fe, pero nuestro mayor conocimiento y experiencia radica en lo que es cambio climático en el sector privado. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más adelante explicando de qué se trata, cómo es un proyecto en una empresa y también cómo nosotros podemos hacer nuestro aporte. Ahora bien, empecemos ya a meternos de lleno en qué es el cambio climático. El cambio climático es una alteración en las condiciones del clima que se da específicamente por el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero.
¿Esto qué significa? Los gases de efecto invernadero son algo positivo para la vida en la Tierra. Los gases de efecto invernadero hacen que la energía que proviene del Sol, al rebotar en la Tierra y en la superficie tanto del agua como de la Tierra, y vuelve a la atmósfera, no se escape totalmente, sino que cierta parte de esa energía queda retenida en forma de calor en la atmósfera gracias a los gases de efecto invernadero. Esto es lo que hace es que la temperatura media del planeta tenga estas condiciones que nosotros conocemos hoy en día y que hace que sea posible la vida y que no haya tanta diferencia entre día y noche, por ejemplo, de temperatura. Es decir, los gases de efecto invernadero son algo sumamente positivo. Pero ¿qué ha pasado desde la era industrial hasta el momento? Que esa concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado muchísimo, ha aumentado de manera prácticamente exponencial. ¿Y a qué se debe este aumento tan drástico en las emisiones de gases de efecto invernadero? Si bien hay una variabilidad que tiene que ver con lo natural, la realidad es que ya no existe prácticamente nadie que niegue que es el ser humano quien ha impulsado esta gran concentración de gases de efecto invernadero. ¿Cómo es que hemos logrado nosotros transformar la atmósfera? Bueno, mediante un montón de actividades de la vida cotidiana que hacemos, que hacen que emitamos gases de efecto invernadero. Principalmente la quema de combustibles fósiles, sacar el petróleo que está debajo de la tierra y quemarlo, hace que todo ese carbono que estuvo durante miles de años almacenado debajo de la tierra vuelva a la atmósfera. Y así como que es el gran villano en cuanto a cambio climático, hay otras actividades que nosotros como seres humanos y en nuestro desarrollo hacemos y que tienen un impacto directo en el cambio climático. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo, la deforestación, la descomposición de residuos que genera metano. Bueno, hay una innumerable cantidad de acciones que nosotros hacemos y que tienen un impacto negativo en la atmósfera. Y uno podría pensar que la atmósfera es muy difícil de poder alterar, pero si nosotros imaginamos a la Tierra como un globo, el grosor del globo sería lo que es la atmósfera, es decir, en comparación con el tamaño de la Tierra, la atmósfera es muy pequeña, es muy débil, es muy fina. Y realmente se ha demostrado que tenemos la capacidad de poder alterar la atmósfera. Y bueno, esto tiene varias consecuencias que no son a futuro. Esto hace un tiempo atrás es como que se veía que el cambio climático, bueno, es algo que se viene, el cambio climático se viene. Era una frase que se solía escuchar bastante. No, no se viene, el cambio climático ya está acá. El cambio climático ya es algo que podemos vivir día a día en prácticamente todas nuestras interacciones como sociedad. ¿En qué se ve? En la destrucción de ecosistemas, en la propagación de enfermedades. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad que hace tiempo ya se creía que era muy específica de ciertas zonas y que, por ejemplo, en estas zonas de Argentina ya no existía más el dengue. Sin embargo, volvimos nuevamente a estar peleando contra el dengue. Inundaciones, sequías, es decir, lugares que antes no tenían ningún tipo de problemas con el agua, empezaron a sufrir grandes inundaciones, problemas muy grandes de sequía. El tema de las tormentas fuertes, acá lo que hay que entender es que no es que el cambio climático provoque tormentas fuertes. Las tormentas fuertes existieron toda la vida. Lo que hace el cambio climático es que la intensidad y la frecuencia de esas tormentas, es decir, tenemos eventos climáticos extremos, mucho más seguidos y mucho más fuertes. El aumento del nivel del mar por el derretimiento de los hielos es un problema que ya se está sufriendo. Temperaturas extremas y todo el tema de la extinción de especies, que es un capítulo aparte que podríamos estar hablando un día seguido sobre qué está pasando con respecto a las especies. Y bien, cuando estábamos preparando esta charla, lo que estábamos pensando es en lo siguiente. Nosotros siempre solemos tener una mirada un poco parcial con nosotros, y me estoy incluyendo a mí como alguien que comunica y que trabaja en el cambio climático. ¿Por qué? Porque solemos centrarnos en los aspectos ambientales, es decir, bueno, el cambio climático es necesario que actuemos porque, bueno, porque el planeta lo necesita. Pero si bien lo que está bueno es cambiar esta mirada y empezar a tener una mirada un poquito más integradora, una mirada en donde no solamente las cuestiones ambientales de una problemática, en este caso el cambio climático, sean consideradas, sino también otras cuestiones. Entonces lo que hicimos fue una búsqueda de las últimas noticias de la última semana. No hicimos una búsqueda histórica, nos
buscamos el cambio climático en esta última semana. En el mundo, en habla hispana, ¿qué estaba saliendo? Y hablábamos de alerta de desertificación, estamos hablando de consecuencias ambientales, ¿no? Pérdida de 40.000 hectáreas por incendios, esto es en España. El tema de la erosión de la costa de Senegal por el aumento del nivel del mar. La contaminación de los océanos, ¿qué está pasando con los océanos? Así mueren los océanos, la pérdida de biodiversidad que sigue en aumento, pero sin embargo empezamos a encontrar noticias que tienen que ver con una mirada social, que tiene que ver, por ejemplo, con los refugiados climáticos son cada vez más, que en la noticia que encontramos justamente lo está asociando también con un tema de las guerras. Hay una noticia que me pareció, bueno, esta de acá abajo, así se modifica el cambio climático a las horas de sueño. Algo que yo nunca había visto, el tema de que el cambio climático puede llegar a tener un impacto sobre el sueño. Había varias noticias que hablaban sobre la salud mental y cómo el cambio climático impacta en la salud mental. Y está muy interesante que dice hay que llegar antes, el desafío que viene por los sistemas de salud en el mundo para los sistemas de salud en el mundo a causa del clima. Esto es un informe que salió y que explica que, o sea, desde un punto de vista de salud, es decir, creo que fue de la OMM, de la Organización Mundial de Medicina, o la OMS de la Salud, explica que la mayoría de los informes o investigaciones que existen sobre el cambio climático, solamente, si se analizan todos, solamente el 1% considera cuestiones de salud. Y lo que está diciendo acá este informe, muy específicamente, es que el cambio climático es la amenaza más grande para la salud global del siglo XXI y que se debe mirar el cambio climático con la mirada y con el lente puesto en la salud y no tanto en el ambiente. Y al final, como para cerrar este análisis como de distintos sectores, hay quienes les toca solamente el bolsillo, pero entonces si miramos qué está pasando en cuanto a los impactos económicos, podemos ver que las proyecciones también son muy malas. Es decir, si no lo hacemos por el ambiente, si no lo hacemos por la sociedad, probablemente si nos fijamos qué está pasando con la economía o qué pasará con la economía, sería bastante interesante empezar a actuar en algún momento lo antes posible. El cambio climático a la economía mundial. Esto, fíjense que salió el 19 de junio del 2022. Y así como esto, un montón de noticias que hablan sobre cómo el cambio climático va a traer enormes pérdidas económicas. Acá hay una que está en inglés, perdón, pero no la encontré algo similar en español, pero bueno, que está hablando de ponerle precio al agua. Así como en este caso lo puse como ejemplo, pero este tema de poner precio a, por eso los impactos económicos, la actividad económica, poner precio a los pasivos ambientales o a los recursos ambientales es algo que se viene discutiendo, que puede ser, cada uno pueda tener su opinión o no, pero es otra de las cuestiones que se están analizando, o al menos una minoría, para poder encontrar una solución a este tipo de problemas ambientales que claramente vemos que tienen una mirada social, tienen una mirada ambiental y tienen una mirada económica también, claramente. Muy bien, eso es lo que estaba pasando en las noticias. Es decir, si nosotros miramos y nos tomamos unos minutos para ver el cambio climático, qué es lo que se está hablando en el mundo, es más o menos lo que les mostré antes. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia? La ciencia, nosotros siempre caemos en lo que es el IPCC, es decir, si queremos contrastar la realidad con la ciencia, vamos al IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos frente al cambio climático. Son científicos de todo el mundo que lo que hacen es estudiar el estado del arte y analizar todas las investigaciones, todos los papers, todo el material científico que existe para poder sacar conclusiones. Este informe, que es Impactos Climate Change 2022, es Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, es un informe que originalmente tiene 3.700 páginas, pero hay un resumen ejecutivo, yo les dejo esto para que ustedes lo puedan ver. La idea nuestra era hacer un resumen, pero la realidad es que es abrumador, y como estuvimos leyendo que esto es malo para la salud de la mental, pensamos en que llegar hasta acá de información era más que suficiente, y quien quiera empezar a meterse como un poco más de lleno, esto es un buen material para poder seguir avanzando. Pero básicamente es abrumador lo que se dice sobre cuáles son los impactos actuales, la adaptación, sobre todo la vulnerabilidad que todos los ecosistemas tienen frente al cambio climático. Bien.
Llegado a este punto, la idea es entender entonces qué estamos haciendo nuestros líderes, qué están haciendo los países a nivel internacional para atacar al cambio climático, para buscar una solución al cambio climático. Y como para traer a la colación, existen innumerables, o no sé si innumerables, pero existen ejemplos de éxitos en cuanto a negociaciones internacionales por cuestiones ambientales que llegaron a buen puerto. Por ejemplo, en su momento, cuando con el problema del agujero de la capa de ozono, las negociaciones internacionales detectaron, en las negociaciones, o sea, los científicos detectaron cuál era el problema, los países se pusieron de acuerdo en reducir los gases que emitían y que hacían que el agujero de la capa de ozono se hiciera cada vez peor, y se logró se llegó, digamos, a una cuestión positiva, es decir, si bien no está del todo recuperado, ya se sabe y se ve, y hay un montón de informes monitoreando la capa de ozono, que ese agujero se empezó a disminuir, es decir, que la capa de ozono empezó a recuperarse. Es decir, tenemos que ser optimistas y pensar que se puede, pero bueno, entender un poco en qué estado estamos. En el 94, el cambio climático, esto es como una línea histórica de cuáles fueron los hitos en cuanto a cambio climático. En el 94, el cambio climático, gracias a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tomó un rol de alguna manera protagonista, es decir, dejó de pasar de ser uno más de los problemas ambientales para tener su secretaría específica en Naciones Unidas para tratar la problemática del cambio climático. En el 97 se celebró el Protocolo de Kioto. Este fue un hito importante porque los países se decidieron a ponerse a trabajar en esta problemática. En 2015 pasaron muchas cosas positivas referentes a lo que es cambio climático. Por un lado, el Acuerdo de París, también los países se comprometieron a actuar y comprometieron a poder hacer de alguna manera un seguimiento de cuáles eran las acciones que iban a estar tomando. Si bien en el Acuerdo de París el objetivo eran los 2 grados de calentamiento global. Pues bien, también en el 2015 Naciones Unidas mostró cuáles fueron los objetivos de desarrollo sostenible, que hay un objetivo específico que es el 13, que es para el cambio climático. Y por último, también la encíclica papal, Laudato Si, en donde el Papa hablaba del cuidado de la casa común y mostraba el cambio climático como uno de los principales desafíos que tenemos como humanidad. Bien, 2018, sale un informe del IPCC, que es el 1.5, que dice: lo que estábamos pensando en el Acuerdo de París de no superar los 2 grados es una locura. Básicamente esa fue, con otras palabras, un poco más diplomático, pero no tanto. Lo que dice el informe del IPCC 1.5 es que no podemos superar el 1.5 grados de calentamiento. Es decir, salen los científicos con las banderas diciendo, por favor, revean el objetivo que plantearon en el Acuerdo de París y tratemos de no superar el 1.5. Uno de los hitos que nosotros ponemos acá es, en el 2019, el compromiso Sistema B. Sistema B es un conjunto de empresas que tienen dentro de su estatuto, dentro de su ADN, la solución de problemas de la humanidad, de problemas ambientales, de problemas sociales, problemas específicos que hacen al bien común. Bueno, estas empresas B certificadas, se comprometen a ser carbono neutro. Es un desafío enorme, pero es una muestra de cómo el sector privado se mete a tratar de generar una solución que sea a escala para esta problemática. 2020, COVID, ya todos sabemos, la pandemia. Durante la pandemia veíamos cómo de alguna manera el ambiente se recuperaba, como los animales volvían a las calles y parecía que todo era más azul y todo era más verde y todo era más lindo, pero la realidad es que con una recuperación post-crisis más salvaje de lo que veníamos antes, eso fue solamente anecdótico, digamos, se podría decir. Es decir, sí, hubo una recuperación, una merma, pero hubo una merma de la actividad. El COVID, si bien hubo una merma de las emisiones, no logró desacoplar el desarrollo o la producción de las emisiones de gases de efecto invernadero. No sé si se entiende. Incluso para una recuperación post-pandemia, hubo un mayor vale todo. Hay que salir de esta crisis y bueno, el ambiente y estas cuestiones quedará para en otro momento. Dicho todo esto, ya se sabe que la barrera del 1.5 se pasará en este siglo. Esto es una noticia malísima, pero hay que ser realistas y tenemos que saber y tenemos que prepararnos para que esta barrera se supere en este siglo.
Esto es proyección, perdón, de distintos escenarios de ahora al 2100. Se ve que el escenario más, pero más optimista de todos, estima una media de 1,8 de aumento de temperatura, mientras que si nos vamos al escenario más realista o de alguna manera también, estos son todos escenarios optimistas, es decir, acá no seguimos con business as usual, es decir, acá hay cambios, estos escenarios están plasmados en modelos en donde se supone que va a haber muchos cambios. Este que es el peorcito, que es el de 2,7, es uno que contabiliza todas las relaciones que tienen todos los países. Es decir, es un escenario optimista, y aún así vemos que claramente estamos superando la barrera del 1,5 bastante, mucho. Así que, Lee, así no se cansan de mi voz. Te invito a, si querés, seguir vos un ratito. Bárbaro, gracias, Sofía. Bien, yo te voy a ir diciendo que me vayas pasando las diapos. Bien. A ver si... Sí, me tenés que tener paciencia porque una vez que te doy ya... No. Ahí vamos, ahí vamos, ahí da. Ahí va. Bien. Entonces, bueno, lo interesante, más allá de toda esta introducción que hizo Sofi para entender un poco el contexto en el que estamos y, bueno, entender la problemática en sí misma, ¿cómo podemos empezar a trabajar justamente para tratar de encontrarle soluciones a esta problemática? Entonces, bueno, la herramienta que nosotros usamos es la huella de carbono, ¿sí? Esta huella es el indicador que nos permite a nosotros entender o cuantificar de alguna forma el impacto que una determinada actividad está teniendo justamente en el cambio climático. ¿Y qué significa esto, no? Bueno, lo que nosotros vamos a cuantificar son los gases de efecto invernadero que esa actividad está produciendo, está generando en el ambiente. Nosotros cuando hablamos de gases de efecto invernadero, porque uno cuando escucha la huella de carbono, por ahí solamente lo asocia al dióxido de carbono, ¿sí? Que efectivamente es invernadero y es el más abundante quizás, y por eso es al que justamente lo asociamos. Pero la realidad es que existen muchísimos gases de efecto invernadero que generan esto, ¿no? Esta retención de energía, de calor en la atmósfera, y hace que aumente la temperatura promedio de la Tierra. Y estos, bueno, ustedes verán ahí en la diapositiva distintos símbolos, ¿sí? Esas son las fórmulas químicas de esos gases de efecto invernadero, y existen muchos más también, ¿sí? Estos son los más comunes o los más abundantes. Y de una actividad, digo, bueno, yo puedo medir la huella de carbono de mía personal, puedo medir la huella de carbono de un evento, puedo medir la huella de carbono de una organización, huella de carbono de un producto, ¿sí? O sea, el alcance que tiene ese estudio dependerá de justamente el objetivo que tenga ese estudio y, bueno, definiré yo el alcance que quiera. Entonces, bueno, para que ustedes tengan una idea muy general de cómo se hace la medición de huella de carbono, ustedes piensen que llevar adelante estos estudios, seguir protocolos, normas internacionales, directrices internacionales, donde se detalla exhaustivamente cómo hacer estos estudios, ¿sí? Un ejemplo es el protocolo, esos son uno de los más conocidos y de los más usados, pero bueno, para que al menos ustedes tengan una noción general, nosotros vamos a necesitar dos principalmente para hacer estos cálculos. Uno son los datos de actividad. El dato de actividad justamente lo que va a hacer es, de alguna forma, medir el grado o el nivel de la actividad que está generando las... Ejemplos para entender esto. Yo voy a necesitar conocer la cantidad de residuos que genero, la cantidad de litros de combustible que uso en mi auto, los kilowatt horas de energía que consumo, ¿sí? Todos esos son datos que me permiten a mí medir esa actividad o esa fuente de emisión. Y después sí voy a necesitar el factor de emisión, propiamente dicho, que es el que me va a decir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten cada unidad de dato de actividad, ¿sí? Es decir, yo necesito saber cuánto dióxido de carbono equivalente se emite cada vez que quemo un litro de nafta, por ejemplo, ¿sí? Eso en el mejor de los casos, bueno, se requieren procesos más complejos, sino lo mismo
un proceso de combustión que un proceso de descomposición de residuos, como comentaba Sofía en algún momento, ¿sí? Esos procesos son más complejos y requieren utilizar fórmulas más complejas y demás. Pero bueno, para que al menos ustedes tengan una idea muy general de lo que implica hacer el cálculo de huella. La siguiente diapo. Ahí está. Bien. Bueno, esto es lo que les comentaba yo recién, ¿no? O sea, nosotros tenemos una serie de normas que nos permiten a nosotros ante estos estudios de forma transparente, tener un resultado realmente de calidad, ¿no? Que refleje de la forma más cercana posible lo que está ocurriendo en la realidad. Tenemos distintas normas específicas para el tipo de estudio que nosotros queramos hacer, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una norma ISO específica para hacer el cálculo de huella de carbono de organización. Tenemos una norma específica para un proyecto de reducción de emisiones. Tenemos una norma específica para la huella de carbono de un producto, ¿sí? O sea, dependiendo del estudio que uno lleve adelante, va a tener que seguir o guiarse con la norma específica, ¿no? Si quiero hacer la verificación de un informe, también voy a tener específica. Y si vemos la siguiente diapo, podríamos ver también, esto en cuanto a las normas ISO, pero el GHG Protocol, que es el otro que yo les comentaba, también están divididos, digamos, estos protocolos, estas guías, en función del tipo de estudio, ¿sí? El Corporate Standard es el que hace referencia justamente a la huella de carbono organizacional o corporativa. Pues tenemos, bueno, esto lo voy a contar yo un poquito más adelante, pero nosotros tenemos distintos tipos de emisiones directas e indirectas, que ahora se los voy a contar en un ratito. Entonces también tenemos guías específicas para analizar esas emisiones, ¿sí? Si son indirectas, a qué parte de la cadena productiva yo estoy apuntando, si hay una huella de carbono de producto, si estoy trabajando en el agro, ¿sí? Si tenemos una actividad agropecuaria, también tenemos guías específicas para ese tipo de actividades, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Y acá, bueno, surge este concepto de la carbono neutralidad, que nos parecía interesante también charlarlo en esta oportunidad, porque bueno, es algo que está hablando mucho y está bueno entender de qué se trata esto de la carbono neutralidad. Nosotros, digamos, el primer paso que uno da es hacer la medición de carbono, ¿no? Porque justamente uno, cuando hace esa medición, de alguna forma hace como un diagnóstico, podríamos decir, de la situación actual, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer la huella de carbono de una región, decir, bueno, ¿cuánto estoy emitiendo yo? Porque a partir de conocer esta situación actual, ahí es donde yo puedo plantearme objetivos de reducción y pensar qué medidas voy a tomar para alcanzar esas reducciones, ¿sí? Que yo me planteo como objetivo. Entonces, si yo a todo eso que emito empiezo a ¿sí? Empiezo a reducir esas emisiones y en muchos casos a veces es imposible no emitir absolutamente nada, ¿sí? Entonces en esos casos donde uno probablemente quizás se encuentra con un techo de ya no poder seguir reduciendo, uno puede recurrir a la compensación, ¿sí? La compensación es algún proyecto, alguna actividad que genere justamente lo opuesto a la emisión, ¿sí? Que genere la absorción, ¿sí? La captura de... Un ejemplo que nosotros usamos es la reforestación, ¿sí? Y también podríamos incluir proyectos que eviten la generación de emisiones, ¿sí? Por ejemplo, si yo apuesto a las energías renovables, ¿sí? Por ejemplo, un panel solar, ¿sí? Y de esa forma sustituyo la combustión de combustibles fósiles, también estoy hablando de compensación. Entonces, cuando nosotros hablamos de realidad es justamente llegar al balance entre lo que yo emito, lo que reduzco y lo que compenso para llegar a ese balance cero, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, a la hora de llevar adelante un estudio de este tipo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como primer paso, definir los límites y el alcance de mi estudio, ¿sí? Un poco tiene que ver con lo que yo decía, o sea, voy a hacer la huella de carbono de un producto, de una organización, de un evento, y después definir el alcance. Los alcances tienen que ver con identificar son las fuentes de emisión asociadas justamente
a esa actividad en particular. Una vez que eso está definido, uno pasa a la etapa del relevamiento de los datos y de definir, o sea, los datos, obviamente que tenemos que tener referentes, personas que tengan acceso a esos datos, que nos puedan proveer de esos datos, y justamente pasar a recopilación, ¿sí? Juntar todos estos datos de actividad que yo les decía hace unas diapositivas atrás, para después, en la siguiente etapa, realizar todos los cálculos necesarios y así poder llegar a los resultados y elaborar un informe donde justamente se identifican cuáles son las fuentes de emisión más significativas, más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Una vez que nosotros tenemos esos resultados y pudimos hacer esa identificación, lo que hacemos es elaborar como es el plan de acción, ¿sí? Ese plan de acción es lo que nos va a permitir a nosotros justamente definir estas acciones para poder reducir, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros acá les pusimos un ejemplo, ¿sí? Pensando en la medición de la huella de carbono de una organización, nosotros podemos dividir esas fuentes directas. ¿Y por qué les llamamos emisiones directas? Porque la emisión justamente de ese gas de efecto invernadero se produce en fuentes que son propias, ¿sí? ¿Qué ejemplo les puedo dar? Bueno, todas aquellas combustiones que se produzcan en instalaciones fijas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una caldera, tengo un generador eléctrico, o un horno, una cocina, todas esas fuentes van a ser fuentes fijas. Y después tenemos todas las fuentes móviles, ¿sí? Todo aquello relacionado a vehículos propios, ¿sí? Todos los y que justamente van a derivar en una combustión, vamos a incluirlos en estas categorías. Después también vamos a incluir todos los tipos de tratamientos de residuos que se realizan en fuentes propias. O sea, si yo tengo una empresa donde yo tengo una planta de tratamiento de efluentes, por ejemplo, y es mi propiedad y yo la estoy controlando esa planta de tratamiento, también es una emisión, ¿sí? Los gases refrigerantes, eso tiene que ver con lo que llamamos emisiones fugitivas, ¿sí? Muchas veces los equipos de aire acondicionado utilizan y si se producen emisiones fugitivas, bueno, también hay que contabilizarlo. Después, bueno, obviamente que todas estas fuentes de emisión son relativas a la actividad específica, como nosotros estamos analizando una actividad agropecuaria, seguramente tendremos que tener en cuenta el uso de fertilizantes y otros insumos que también generan emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo lo que es trozo. La fermentación entérica y la gestión del estiércol en el caso de que haya producción ganadera. Y todo esto lo haríamos dentro de las emisiones directas. Después tenemos otro conjunto de emisiones que son las emisiones indirectas. ¿Por qué indirectas? Porque justamente no se producen en fuentes que estén controladas por esta organización. Dentro del alcance 2 vamos a tener aquellas emisiones por el consumo de energía eléctrica de red, ¿sí? Porque yo pongo este ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos ahora la luz encendida, pero acá no está ocurriendo ningún proceso de combustión que está generando acá en mi casa ahora emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si esa energía, como pasa por ejemplo acá en la Argentina, que la gran mayoría de la energía se produce por fuentes no renovables, por la combustión de combustibles fósiles en centrales térmicas, esa central térmica se estarían produciendo las emisiones, ¿sí? Por eso decimos que son indirectas. Y después en el alcance 3 incluimos todas las otras emisiones indirectas, ¿sí? Si yo, el tratamiento de residuos, por ejemplo, que van a ir a un relleno sanitario, que es un relleno sanitario municipal, eso lo incluiríamos todas las emisiones por la descomposición de los residuos en ese relleno y estarían incluidas en el alcance 3. Y también otro gran grupo de emisiones son las derivadas del transporte, ¿sí? Ahí incluye todo, el transporte de materias primas, de productos, de empleados, ¿sí? Nosotros mismos cuando nos movilizamos generamos también emisión de gases de efecto invernadero. Bien, siguiente, por favor. Ahí va. Bien, eso en el caso de una huella de carbono de una organización. Nosotros cuando
de estudios de huella de carbono de productos, el análisis es más amplio, podríamos decir, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que considerar las emisiones que se producen desde que se extraen las materias primas para generar después y producir el producto, todos los pretratamientos que se le hagan a esa materia prima, la producción en sí misma, que ahí sí sería justamente lo que ocurre dentro de la organización. Lo interesante acá es tener en cuenta que yo lo que voy a analizar es lo que se genera de emisiones en esa producción por mi producto, por el producto que yo estoy estudiando, porque muchas veces hay organizaciones que producen productos, ¿sí? No se dedican exclusivamente a un producto en particular, ¿sí? Entonces ahí solamente tenemos que focalizarnos en las emisiones que están producidas para ese producto en particular, ¿sí? Después también vamos a analizar todo lo que se dice cadenas abajo, ¿sí? O sea, luego de la producción, todas las emisiones que ocurran luego, para la distribución y comercialización de ese producto, lo que se genera en el uso de ese producto y hasta su fin de vida. Hay que analizar todas las etapas del ciclo de vida de ese producto. Bien, y como les decía yo antes, ¿sí? O sea, nosotros una vez que hacemos esta medición, que obviamente esencial, porque si no, no tenemos esta base, este diagnóstico, como yo les decía, no es posible elaborar el plan de acción, ¿sí? Que sería la segunda etapa. Uno cuando habla de acción, ¿a qué se refiere? Uno tiene que definir metas, objetivos, ¿sí? Metas cuantificables de reducción, y todo lo que yo tenga que definir justamente para materializar ese objetivo. ¿Qué acciones yo tengo que llevar adelante? ¿Qué recursos voy a necesitar para llevar adelante esas acciones que pueden ser inmediatas o que pueden ser a mediano o largo plazo? ¿Sí? Y también algo fundamental es definir indicadores, ¿sí? O sea, la idea es que nosotros podamos hacer un seguimiento y que sea, si lo queremos pensar así, un ciclo de mejora continua, ¿sí? O sea, nosotros queremos medirnos para medidas de reducción, y después la idea es volver a medirnos para verificar si realmente cumplimos con esos objetivos, si no los pudimos cumplir, qué tenemos que hacer para, tenemos que modificar para ponernos. Entonces, sí o sí que necesito indicadores que justamente me permitan hacer ese seguimiento, ¿sí? Y obviamente después hacer el seguimiento de los indicadores. Pasamos a la próxima. Ya estamos llegando al final. Y por último, esto que yo les comentaba de la compensación. O sea, cuando nosotros hablamos de compensación, algo ya les adelanté, básicamente uno lo que hace es o desarrollar o aportar económicamente, ¿sí? Porque a veces uno piensa que llevar adelante es sencillo, pero bueno, muchas veces si no es mi organización la que puede desarrollar ese proyecto, quizás pueda aportar económicamente a un proyecto que capture o que evite la emisión de dióxido de carbono o cualquiera de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Existen distintos mercados, ¿sí? Hay mercados formales e informales donde justamente se comercializa las toneladas de dióxido de carbono. Uno de los estándares que más se utiliza para llevar adelante estos proyectos es el Verified Carbon Standard, que como verán ahí tiene distintas categorías, podríamos decir, de proyectos. Pero bueno, muchas veces resulta inviable llegar a este tipo de proyectos y muchas veces uno puede ir a alternativas más locales, ¿sí? Donde participen instituciones académicas y demás, y también son valederas, digamos. Bueno, y esto, bueno, una aclaración para comentarles, cuando uno habla de un bono de carbono, porque quizás lo han sentido nombrar, está hablando justamente de la compensación de una de dióxido de carbono equivalente. Bien, no sé si quedaba algo más. La próxima diapo. No, me parece que estaríamos Bárbaro. Bueno, igual de todos modos, si llega a haber dudas con respecto a la cuestión que, digamos, todos los puntos por los que pasó Ligia son los puntos probablemente más técnicos y más puntillosos en cuanto a lo que es la medición de huella de carbono. Y por último, ya terminando, la idea es hacer un pantallazo de nosotros, digamos, como ciudadanos, no como miembros, no como profesionales, o tal vez
como hacer una división. Bueno, nosotros en el día a día, en nuestra rutina, ¿de qué manera influimos en el cambio climático? Entonces, básicamente, para responder esto, hay 4 ejes específicos en donde nuestras decisiones diarias tienen un impacto directo en el cambio climático. Por un lado, todo lo que tiene que ver con movilidad. Entendemos claramente que cada vez que, al menos en esta parte de Argentina, cuando nos movemos en general estamos usando combustibles fósiles. Es interesante entender que todas aquellas decisiones que hagan que nuestra dependencia de los combustibles fósiles sea cada vez menor, es buena para el cambio climático, tiene un impacto positivo para el cambio climático. En cuanto a movilidad, hay distintas opciones, es decir, opciones en cuanto a un mejor impacto o un aporte, si se quiere, de nuestra parte, que tiene que ver que obviamente, bueno, con caminar siempre que sea posible, con el uso de la bicicleta, tiene que ver con alternativas de lo que se llama, por ejemplo, carpooling. El carpooling lo que hace es, bueno, si somos, por ejemplo, cuando hay un grupo de personas que suele tener mismos hábitos en cuanto a movilidad, es compartir el auto. Básicamente ese es el concepto de carpooling. Por ejemplo, nosotros acá en Pueblo Ester teníamos un grupo en donde se llamaba Ester Ida y Vuelta. Entonces, en el grupo, a las 8 de la mañana, todos los días, yo decía, por ejemplo, estoy saliendo a Rosario, paso por las garitas y levanto a quien quiere. Entonces mi auto, que yo iba a ir sola a Rosario, en realidad yo iba levantando a vecinos de la localidad que sabía que iban a Rosario. Eso es un ejemplo de carpooling. Puede estar más organizado o menos organizado. Lo más organizado, hay aplicaciones que permiten uno decir cuál es el trayecto que va a hacer y de esa manera poder ir sumando pasajeros a este auto. Obviamente también el tema del el uso de todo lo que es transporte público. En Rosario se hizo una prueba que fue bastante digamos, buena en cuanto al uso de biodiesel en todas las flotas de los colectivos de la ciudad. Aún así, aunque los colectivos no estén funcionando a biodiesel, está demostrado que el impacto es mucho menor cuando se usa el transporte público que cuando cada uno se moviliza en su propio vehículo. En cuanto a los residuos, hay un montón de cuestiones a tratar, hay un montón de hábitos que se pueden mejorar. En primer lugar, como siempre decimos, el mejor residuo es el que no se genera, es decir, empezar a tener un poco más de conciencia de cada cosa que nosotros compramos y analizar cómo me viene, cómo me llega ese producto que estoy comprando, y evitar todos aquellos productos que tengan una cantidad de envases que sean innecesarios. Suele pasar que se ve cada vez más esto de que uno va al súper y encuentra la fruta, que naturalmente tiene la mejor protección contra todo tipo de agentes externos, que es la cáscara de la fruta, y aún así en los supermercados a la fruta la ponen adentro con una bandejita de telgopor envuelta en un film plástico. Hay cosas que son increíblemente, bueno, que claramente lo hacen porque hay gente que lo consume de esa forma, porque de alguna manera considera que es más práctico, que es más fácil, bueno, distintos motivos. Como esto hay un montón de cuestiones que se pueden analizar. El tema de separarlos, bueno, si no puedo evitar generar el residuo, pensemos en separarlo. Es decir, yo al separar residuos lo que estoy haciendo es que deje de ser, que no pase a ser una basura y pase a ser un residuo que puede reciclarse y reconvertirse y volver a usarse. Entonces la separación es una alternativa, es una opción cuando no pudimos evitarlo, y a su vez, el tema de poder hacer compost. El compost parece que es algo que se puede hacer solamente si uno tiene una casa con mucho espacio, y la realidad es que no, porque vienen un montón de opciones de composteras que te facilitan el compostaje, ya vienen ya hay soluciones en el mercado, incluso en Rosario muchas gente que se dedica a dar los cursos para hacer el compostaje, te dejan la compostera en tu casa, te dan una compostera más chiquita para ponerla en la cocina. Soluciones para el compost existen y es una enorme solución para el cambio climático, porque todo los residuos orgánicos no los estamos tirando en el basural, estamos evitando que se genere metano y estamos haciendo esa descomposición de una manera más limpia dentro de nuestra casa y reusando esa nutrición que tienen los alimentos para poder generar un abono para nosotros mismos, para nuestros hijos, para el vecino, para quien esté haciendo una huerta, para quien lo necesite. Todo lo que tiene que ver con consumo eléctrico, la alimentación. Bueno, el consumo eléctrico, básicamente lo que
se plantea es hacer una eficiencia en el uso del consumo eléctrico. Esto es, tengo que tratar de usar lo menos posible. Cuando lo usamos, tratar de ser coherentes con, por ejemplo, cuando ponemos el aire acondicionado, cuando ponemos, cuando usamos de manera demasiado alta, digamos, nuestra electricidad. Y lo que tiene que ver, lo que estaba diciendo con el consumo eléctrico, bueno, se me fue. El otro tema es la alimentación. La alimentación tiene un enorme, se suele decir que la alimentación basada en carnes tiene una alta huella de carbono. Se suele pedir, digamos, de alguna manera, sugerir que se reduzca el consumo de carne para mejorar nuestro impacto en el cambio climático. Nosotros entendemos que esto en Argentina por ahí es un poco más complicado porque tenemos el asadito siempre fiel a nuestras costumbres y nuestras tradiciones, que es muy difícil de arraigar. Y también es interesante decir que lo importante no es por ahí la vaca, sino cómo se cría esa vaca, ¿no? Entonces ahí también un tema de que se podría llegar a analizar con un poco más de profundidad, de que, bueno, no tenemos todavía como consumidores la información suficiente como para tomar buenas decisiones. Y ese es el punto para cerrar. Como consumidores nosotros tenemos mucho poder. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decidir de qué manera impactamos en el ambiente en el momento en que empezamos a consumir. Si nosotros dejamos de consumir todos aquellos productos que sean nocivos para el ambiente, si nosotros empezamos como consumidores a exigir que los productos no demuestren sus ventajas ambientales o nos demuestren de qué manera se miden, de qué manera reducen, la cuestión empieza a cambiar. Lo que pasa es que como consumidores todavía estamos demasiado retrasados en cuanto a esto de decir, bueno, a ver, yo tengo este poder, intentemos usarlo. El tema del consumo local, consumir al vecino, consumir lo que se produce en mi localidad, eso tiene un impacto. O sea, es buenísimo el impacto de todo lo que tiene que ver con el consumo local, porque no solo mejora la economía local, sino que a su vez evita un montón de emisiones que tienen que ver con el mantenimiento del producto en condiciones para que llegue hasta donde yo estoy. Si estamos hablando de alimentos, pero si estoy hablando de unas zapatillas que vienen de China, todas esas emisiones que se dan por el transporte, por ejemplo, son emisiones que nadie las paga, son pasivos ambientales, es algo que al momento pasa, queda en la nebulosa, y ni siquiera el productor de China ni el consumidor en Argentina se hace cargo de eso que está pasando con esas emisiones de un producto que tranquilamente se puede consumir local, regional si se quiere, pero tenemos que empezar a ser consumidores conscientes, consumidores que sepan el impacto que tiene cada una de sus decisiones y decida en coherencia con eso. Si nosotros empezamos a tener ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad, a tomarnos, digamos, la bandera de decir, bueno, empiezo a ser más consciente en cada una de mis decisiones, entonces la realidad puede cambiar y puede cambiar bastante. Con temas de residuos, un ejercicio que por ahí es bastante interesante, si quieren hacerlo, es, imagínense que desde hoy hasta por ejemplo, hoy es martes, recién el jueves, ustedes van a poder sacar la basura. Pero no solo sacar la basura, sino que recién el jueves alguien se va a hacer cargo de su basura. De la basura desde hoy hasta el jueves va a ser pura y exclusivamente responsabilidad de ustedes. Es decir, ustedes tienen que ver con cada cosa que ustedes generan, qué van a hacer, cómo lo van a resolver, a dónde, digamos, de una manera amigable con el ambiente, no lo voy a tirar a la calle, sino que yo tengo que hacerme responsable. Ahí uno se da cuenta de la cantidad de residuos que uno genera y que no tiene ninguna posibilidad técnica de solucionarlo, como resolverlo. O sea, si yo hago compost puedo, pero hay un montón de cuestiones, los shampoos, el detergente, hay un montón de cosas que uno consume y que diariamente genera residuos y basura que no puede bajo ningún punto de vista hacerse cargo. Esto como para reflexionar. 2 ambientes, 3 ambientes, hay uno detrás. Y 3 ambientes. En donde hay un factor en común que está generando un problema, y creo que es bastante obvio, y es el ser humano. El ser humano tiene la habilidad de crear maravillas y tiene la habilidad de romper maravillas. Acá estamos todos juntos acá en este momento, entiendo por qué creemos que podemos cambiar esta realidad. ¿Y esto cómo se podría hacer? Y bueno, esta charla se llamaba
cambio climático, desafío y oportunidad. El desafío ya lo vimos. El desafío es todo lo que venía antes, es toda la problemática, la urgencia de la problemática y cómo se requiere que las acciones sean urgentes. Cómo podemos nosotros aportar, cómo nuestras empresas pueden aportar. Pues bien, ¿a dónde está la oportunidad en todo esto? Y la oportunidad para nosotros tiene que ver con esto de cambio de paradigma, con el cambio del chip, de empezar a pensar en una única salud, una salud que integre la salud ambiental, que integre la salud humana y que integre la salud animal. Alguien dijo alguna vez, que ahora yo no recuerdo quién, que somos la primera generación que escuchó hablar del cambio climático y somos la última generación que puede realmente hacer algo para evitar una catástrofe. Entonces, se necesitan líderes que estén comprometidos, líderes que no hablen únicamente de la producción y el desarrollo, sino que se empiece a hablar del cómo vamos a llegar a esa producción y a ese desarrollo. Es importante entender que nuestro impacto tiene que ser medido y tiene que ser cuantificado y tiene que ser reducido para poder hablar de una única salud. Así que bueno, yo hasta acá estaríamos. Esto sería el fin de la presentación. Para que le dejo, bueno, acá está está el mío, falta el de Ligia, yo lo voy a poner acá. Acá les dejo mi mail. Sofi, y el mail de Ligia. Sí. Buenísima presentación. Creo que hablaste de todo lo que tenías que hablar sin olvidarte de nada. Y yo me fui anotando cosas, pero como para cerrar esto de los consumidores conscientes, ¿no? Tenemos que ser más conscientes de nuestras acciones. Vos sabés que el año pasado leí entre todas las charlas y webinars que sucedió pandemia y post-pandemia, que si bien hoy las estadísticas dicen que cada vez somos más conscientes, consumidores más conscientes, y que casi el 80% elegimos más conscientemente y preferimos hacer compras sustentables o compras que en lugares donde tienen un impacto social o ambiental, también las mismas investigaciones dicen que así como somos muchos más críticos a la hora de comprar, por ahí no lo somos con nuestras propias, con lo diario, con qué es lo que hacemos nosotros con las acciones puertas adentro. Entonces, el gran desafío, creo, de ahora, de los próximos años, es cómo cambiamos realmente las acciones en el día a día, no solo en lo que compro, sino el qué hago con mi bolsita, ¿no? Con esto que vos decías, si no pudiéramos tirar los residuos de acá a 4 días, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resolvemos? Así que de verdad que es súper clara. Acá te dejaron un par de preguntas que me gustaría comentarte. Dicen, dice, muy interesante, ¿qué sectores locales hoy son los que mayor necesidad tienen de medir la huella de carbono y de actuar? Esa es una pregunta. Bien, ¿qué sectores locales hoy son? Cuando hablamos del... Ignacio, ¿cómo estás? Mira, es claro que... Así que voy a explayarme un poco. Así como cuando hablamos de responsabilidades en cuanto a países, es decir, está el concepto de que en Argentina, por ejemplo, tenemos, o los países en vía de desarrollo, deberíamos tener un poquito más de permisibilidad a la hora de reducir nuestras emisiones, porque los países desarrollados ya emitieron muchísimo para llegar a donde estábamos, y nosotros que venimos detrás corriendo, los esfuerzos son muchísimos para poder llegar a esa reducción de emisiones. Entonces se habla de esto de las responsabilidades de alguna manera divididas en cuanto a países en vía de desarrollo y en cuanto a los países desarrollados. En cuanto a los sectores pasa algo similar, más si se quiere. Se conoce que hay sectores que son sumamente, que tienen una mayor intensidad de carbono, si esa palabra existe, frente a otros. Total. La realidad es que, al menos nuestra experiencia, es que no siempre esos sectores son los que tienen el mayor impulso. Es decir, nosotros tenemos muchas empresas que son empresas de servicio, que tienen consumo energético nada más, que se va a consumo de energía eléctrica y no mucho más, y ahora se empieza a ver el sector productivo con organizaciones, empresas que tienen altísimos niveles de emisiones, que recién ahora empiezan a verlo y empiezan a analizarlo. ¿Qué pasa? Que los sectores productivos, los sectores
de la industria, que tienen una planta productiva, tienen ya un montón de restricciones ambientales por otras cuestiones. Entonces, es como que esto que es voluntario todavía lo van dejando rezagado para otros momentos. Total. Hay un sector que, lo que sí estamos viendo, hay un sector que para mí es uno de los que más debería y que se ve que empieza a despuntar el tema de las emisiones, y es el sector de ganadería y agricultura. ¿Por qué? Porque nosotros, como nuestro país principalmente exportador de materia prima, que tiene que ver con la agricultura, y donde se hace mucha ganadería, se empieza a ver que hay barreras arancelarias, sobre todo para exportar a Europa, si vos no medís tu huella de carbono y no mostrás tus ventajas ambientales. Es decir, eso que hablamos del consumidor, que es tan importante que el consumidor tome bandera en esto, empieza a verse y nos empieza a afectar como exportadores. Entonces, claro, es un sector que tiene mucho para trabajar, se está trabajando, ¿no? El sector ganadero está trabajando, al menos se ve que empieza a haber un interés, se está haciendo una certificación de carne libre de deforestación, empiezan a medir su huella, nosotros ya tenemos clientes que están trabajando en esto, que son feedlots, o producciones ganaderas, o tambos, o bueno, cuestiones que tienen que ver con la producción donde hay animales, y lo mismo va a pasar con la ganadería, con la agricultura. Es que cada vez están más las exigencias por parte de los países y gubernamentales, van a ser cada vez más en este sentido, ¿no? Entonces las empresas, en cuanto más, en realidad, esto los va posicionando y se vuelven como más elegibles las empresas que empiezan a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? También. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, el Green Deal Europeo, lo que busca justamente es ser carbono. Europa quiere consolidarse como carbono neutro, entonces empiezan a exigir que todo lo que entre Europa tenga que ser carbono neutro, básicamente. Total. Entonces, es una barrera bien clara que hay que empezar a trabajar si queremos seguir exportando. Acá Gustavo también preguntaba si existen ciudades o para el caso en otros países que tengan inventarios pormenorizados y monitoreo de árboles urbanos, y si se utiliza el arbolado urbano en programas de compensación de carbono. Mira, la verdad es que hay una red en Argentina que se dedica a hacer todo lo que son inventarios de gases de efecto invernadero para municipios. Ellos trabajan muchísimo con todo lo que tiene que ver con el arbolado público, el arbolado urbano. No te podría especificar si existe un inventario pormenorizado de las especies que se están implantando y del carbono que están almacenando y del crecimiento de estas especies. Esa información yo no la tengo, pero sí sé que se usa, digamos, como parte de la estrategia climática en estos municipios, se usa el arbolado. Perfecto. No sé si te respondí, Gustavo. Sí, muchísimas gracias, Sofía. Bueno, esto, Gustavo, yo te cuento, esto es de Argentina, lo que yo te hablé. No sé de dónde sos vos, pero bueno, esta respuesta aplica para Argentina. Sí, clarísimo. Bueno, nosotros estamos acá en Ecuador, estamos comenzando con un programa así, y claro, nos gustaría conocer un poco sobre experiencias en otros países. Excelente, excelente. Gustavo, si querés, después escribime y yo te paso información de lo que tengo y con quién podrías hablar para tener más información al respecto. Ok, gracias. No, de nada. Acá mira lo que dice Mirta, la última pregunta. Dice, los plásticos que se depositan en los contenedores naranjas deben de estar limpios y secos. El lavar envases de detergentes, jabones, shampoo, aceites contamina el agua. ¿Qué perjudica más el ambiente? Ese es un muy buen tema. Es decir, lo que ella está poniendo bajo, digamos, la balanza es, por un lado, tenés plástico que se puede reusar, por lo tanto evitamos el uso de ese plástico, evitamos tirar ese plástico, y por otro lado, para tenerlo en condiciones de poder ser reutilizado, hay que gastar, hay que emplear detergente que contamina el agua, hay que emplear probablemente agua caliente, que necesitas energía, si necesitas mucha agua.
Y esa respuesta no es tan sencilla, al menos yo, no sé si dije hacia vos, no es un balance muy complicado, porque la realidad es que depende del volumen, depende de la eficiencia a la hora del lavado, depende del tipo de detergente que uno use, existen detergentes biodegradables, la realidad es que son caros y que la mayoría de los hogares y en los supermercados uno los encuentra, así que sí, es una pregunta bastante, es muy importante, es muy interesante. Yo creo, digamos, la respuesta es, depende, sí, dale, Eli. Se le corta mucho. ¿Se me Ahí corta? está, dale. Sí. Ahora sí, ahora sí. A ver. En realidad nosotros pensemos que existen muchos impactos ambientales, existen muchos aspectos ambientales y impactos ambientales. Y nosotros tenemos que ser conscientes que, lamentablemente, nosotros como seres humanos, todo lo que hacemos genera un impacto en el ambiente, ¿sí? Porque o vamos a estar afectando nuestra atmósfera, o vamos a estar afectando el agua, o vamos a estar afectando el suelo. Pónganse a pensar y encontremos actividades que no impacten absolutamente nada. No existe, es utópico eso. Sí, lo que tenemos nosotros es justamente para eso, para tratar de que esos impactos sean los menores posibles, ¿sí? Entonces, está bueno lo que trae acá, no me acuerdo quién fue, Mirta. Porque justamente, bueno, sobre la mesa este dilema, ¿no? De que, bueno, y al final, ¿qué es mejor y qué es peor? En realidad, cuando uno, bueno, les comento, uno en realidad siempre, en cualquier actividad, lo que se llevan adelante son los estudios de impacto ambiental, y en esos estudios de impacto ambiental se hacen matrices y uno tiene que analizar un montón de cuestiones. Tiene que hacer la frecuencia con la que va a ocurrir ese impacto, tiene que tener en cuenta cuánto se va a afectar de ese aspecto ambiental, tiene que tener en cuenta, bueno, una serie muy larga que no les voy a contar ahora, pero uno tiene que tener en cuenta muchas cosas y encima estas matrices relativas a la subjetividad del profesional que las realice. Total. ¿Sí? Entonces, no es tan matemática la cuestión, ¿sí? Y es como que hay que sopesar un montón de variables. Exactamente. Hay que sopesar un montón de variables. Entonces, yo la verdad que no me siento con la autoridad de decir esto es peor que esto, porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y la realidad es que ambas cosas tienen un impacto. Eso es innegable. ¿Qué tiene más impacto que lo otro? Y bueno, hay que analizarlo más como para poder decir y dar un veredicto si se quiere. Buenísimo, buenísimo, clarísimo. Bueno, la verdad, las dos impecables mostraron un montón de información súper clara, súper coherente, súper yendo de lo más general a lo más particular. Acá las saludan y las felicitan por la interesante y buena explicación, coincido con todos. De verdad que lo que me quedo es con esta frase que, mira, quedó muy bien, esto de que se hace camino al andar, y sin duda los desafíos que vamos a enfrentar dentro de unos años van a ser diferentes a los que enfrentamos ahora, y vamos a tener que ir transcurriéndolo en el mientras tanto. Así que bueno, gracias a las dos, inmensamente gracias a todos los que estuvieron ahí participando y escuchando. Queda el webinar grabado para quienes quieran volver a verlo o si ustedes lo quieren compartir. Así que bueno, les agradezco mucho y nos vemos en algún otro momento. ¿Les parece? Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, gracias bueno, por participar, Mirta, Adelina, Roxana. Total. Y bueno, seguimos en contacto, Andrea. Dale, beso enorme. Un gusto, chicas. Chau, chau. Igualmente.